Gobierno de la Mañana, la Z101, diputado Aníbal Díaz. Muy buenos días a todo el país. Un abrazo muy fraterno, solidario a nuestros compañeros y hermanos de cabina de este Gobierno de la Mañana, sin dudas, el más influyente e impactante programa de radio de la cultura radial y de la comunicación del país, así como la Z101. Y sobre todas las cosas, un abrazo renovador de sus votos de fe, esperanza, amor y alegría, de mucha salud para don Álvaro Arbelo. Conciencia de una gran parte del pueblo dominicano que se ha edificado durante décadas con su conocimiento y, como siempre, colocando inclusive a los que no son dominicanos. Esta mañana, don Álvaro, como usted hablaba de Andorra, un ex compañero de clases que es nativo de ese país me escribía muy contento y emocionado a escuchar por vez primera que se hablaba de su pequeño microestado. Muy contento él, me decía en su idioma ahí medio español, catalán, que estaba pues contentísimo escuchando cómo don Álvaro hablaba de las digamos que de las bondades que tiene ese microestado de Andorra, un estado de 468 kilómetros cuadrados y de una población pequeña, de gente muy culta y gente muy buena. Y en este caso, este joven que vive en el país y que estudiamos en Varna, dimos clases, y muy emocionado él por el aprecio que don Álvaro distinguía a ese microestado de Europa. El Código Penal en plena discusión ya en el Congreso Nacional, pues la realidad es que se ha iniciado con una discusión que no tiene que ver con el código. Ayer se tomaron 10 turnos iniciales en los debates. El proceso para la aprobación de una ley, código o no, una ley cualquiera, es de que primero se presente el proyecto, va a una comisión, en este caso fue no solo a comisión, sino a una comisión especial. Entonces, una vez esa comisión reúne todos los elementos de opinión, llega la revisión, llega el informe de la Oficina de Apoyo a la comisión que sea, de la OFITREL. Entonces, luego se produce una aprobación en la comisión del proyecto, en este caso del código. Luego eso se presenta como un informe. Se presenta con un informe al Pleno. Luego se lee cada una de las partes del proyecto. Y luego de que se terminan las lecturas, entonces el procedimiento es que se va a debates. A debates que, como todo espacio democrático, son controvertidos, libérrimos, tan diversos como la representación y los intereses que cada uno de los legisladores tenga pues en su haber representar y promover. Luego, a partir de esos debates empieza entonces a darse lo que tiene que ver con la reformulación, enmiendas o también informes disidentes si los hay. Y entonces se leyó también un informe disidente que hablaba sobre un tema que no está en discusión, que era el tema en el código, porque ya está claro con la aprobación en la comisión de que el Código Penal de hecho contiene una eximente de responsabilidad de la que se ha llamado causal. Y pues con esto se logra poner en perspectiva de aprobación, de rápida aprobación, este instrumento de un código que tiene, el actual, tiene un pasivo de realidad social, de criminalidad, de participación delictuosa, de mitigación de crimen, de convivencia social, tiene un pasivo acumulado de una diversa pluralidad humanística en formación y en lo que tiene que ver con la aplicación de las leyes en función del riño que comete cualquier ciudadano. Es decir, hay una gran cantidad de actuaciones que no están regidas por la ley y que a partir de esta innovación del nuevo proyecto, que ya será ley, el Código Penal, tendrán entonces los jueces, los fiscales, los abogados, figuras jurídicas a cuales imputarle a la acción que se cometa. Aquí traté una parte y pues iremos tratando otras tantas, pero por un tema de tiempo hoy me voy a limitar a explicarle al país cuál es el plan de aprobación, cuál es la ruta legislativa que lleva. Entonces hoy continúa en debate
Continúa en debate y se seguirán oyendo réplicas y contrarréplicas a aspectos del código. Sin embargo, de los 10 turnos que se escucharon ayer, ya veremos hoy cuántos tendremos. Y mañana, que también hay sesión, con el código siendo el tema central, pues otros temas se conocen, pero el 80% de la agenda de ayer, que terminó a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, fue discusión del Código Penal. Igual hoy, una gran parte será esta. Y entonces, todavía, gente queriendo jugar a producir desinformación en torno a lo que se está discutiendo. Aquí no se están discutiendo ninguno de los aspectos de la ley especial. La ley especial, que es la que trata el tema de las eximentes, de las condiciones que pueden causar para que haya una ley que permita que se pueda legalizar el aborto en esas condiciones. Esa ley no es la que se está discutiendo. Se está discutiendo el Código Penal y ya se aprobó en la comisión y en el informe que lo que tenemos es un código altamente inclusivo, altamente progresista, altamente innovador y que pone al cinto, que pone en movimiento la justicia en función de los tipos penales tan diversos como los que ya hemos tratado. Y que además tiene una condición que la tenía el anterior, que la mantiene pero que la deja mucho más clara, que es el tema cuando hay peligro de vida en una mujer embarazada, en la madre. Y eso está en este código, se va a aprobar, no hay ninguna discusión con esa causal, porque es un tema de criterio médico. Y para los que de alguna manera tienen la confusión, sobre todo los más jóvenes, a nuestros muchachos, adolescentes, que no lo confunden y empiezan a discutir como si fuera una discusión de derechos civiles lo que se está dando, y nada tiene que ver. Inclusive están preparando, promoviendo políticas de desinformación a las que le dicen a los muchachos y a las adolescentes sobre todo: mira, ayer, refiriéndose al pasado, las mujeres no podíamos votar. Y bueno, luego lo alcanzaron. Y tal cosa no se podía. Y luego se pudo. Entonces ahora vamos a hacer lucha para que podamos abortar. Queriendo significar que es un asunto de discusión de derechos. Y eso no está en discusión. Cuando la vida de una mujer embarazada está en riesgo, en peligro, como se ha hecho toda la vida, que se aplican protocolos médicos, sanitarios, se va a seguir haciendo, solo que en esta ocasión hemos preparado, y lo voy a leer, el artículo que lo deja claramente establecido cuando hay una condición que pone en riesgo, y dice el artículo: luego de haber validado, observado todos los mecanismos científicos, la Junta Médica tendrá... ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es una junta médica? Bueno, hay un... Aníbal, antes de entrar en el detalle del artículo, y tú me disculpas el enfoque, pero el tema no se trata de una lucha de aborto y proaborto. Es que aquí nadie absolutamente... Por ejemplo, yo apoyo las 3 causales y no apoyo el aborto, porque las 3 causales están definidas, y lo que se quiere es que esas 3 causales estén definidas en el código. O sea, nadie está hablando aquí de la legalización ni de la aprobación del aborto. Entonces, yo soy pro vida. Entonces, cuando se construye esa matriz mediática, pero estoy con las 3 causales, y se construye esa narrativa mediática de querer pretender focalizar un asunto de lo bueno contra lo malo, cuando no es así, yo creo que ahí entonces tenemos que aclarar ese punto. Aquí de lo que está hablando de las 3 causales, y las 3 causales en cada uno de sus puntos están definidas. Y lo que se quiere es llevar al Código Procesal Penal esas 3 causales. ¿Por qué? Sencillo, porque aquí se viven haciendo aborto a diario. Aquí se viven haciendo aborto a diario y las estadísticas están ahí. Entonces, de lo que se trata es de que esas 3 causales estén contenidas en el Código, no es la legalización del aborto. Entonces, hay una gran parte de gente buena involucrada con este debate. Gente como, por ejemplo, Nayib, como el propio Felipe. En mi caso, que he sido el promotor y que lo voy a hacer formalmente en la plenaria, del referéndum. ¿Por qué el referéndum? Porque quienes promueven las 3 causales tienen que entender que hay un tema de derecho constitucional. El derecho constitucional, que es un derecho que es tutelar, que tutela, que corteja otros derechos que son menos, que son adjetivos frente a lo sustantivo, a lo magno de la Constitución de la República,
que en este programa el patriota don Álvaro Arbelo Hijo le ha dado en una reiterada lectura y mención a ese artículo, que ha hecho que la gente lo comprenda más, un gran aporte a este debate, de que es un tema de que la Constitución lo prohíbe, de que se constitucionalizó la vida desde la concepción. Entonces, por eso hemos aprobado en el informe, por eso se está aprobando la situación de riño de la vida de la mujer embarazada. Eso está aprobado, es decir, está aprobado en el informe, se está conociendo en el debate y se va a aprobar ese elemento eximente. Ahora, los otros dos elementos que tienen un tema de riño con la Constitución de la República tendrán que ir a un debate sobre la modificación de la Constitución. Por eso he promovido el referéndum, porque no es simplemente que aprobemos la causal por referéndum, no, es que tenemos que ir a un referéndum para que el referéndum como elemento de modificación de la Constitución pueda modificar la Constitución si así ganara la consulta popular, si así se diera. Y lo más democrático, cuando un tema tiene pluralidad de contenido, esto es, cuando un tema tiene aristas legales, jurídicas como tales, ¿verdad? En lo más absoluto, en lo más amplio. Cuando la tiene desde el punto de vista religioso, familiar, espiritual, cuando hay una división en el seno de la familia, cuando tú tienes de frente a una esposa que piensa que debe ser un tema que no esté contemplado, pero tienes una hija adolescente que piensa que sí, o tienes una abuela que piensa que no, o tienes un hijo adolescente que piensa que sí. Esa diversidad hace del debate humanístico. Y los debates humanísticos, por tradición y costumbre, no se pueden definir por la decisión de un grupo que esté segregado y que asuma entonces representar de manera horizontal y humanística a todo un colectivo social. Ahí entonces los instrumentos de consulta amplia, popular, tienen mucho mayor vigencia. Y por eso tenemos que abocarnos a la cultura democrática y popular para que de manera amplia podamos nosotros recibir una consulta que legitime, que institucionalice lo que realmente la base social pues ha promovido. En este gobierno de la mañana yo defendía y defiendo a Faride candidata, a Faride senadora, teniendo ella una posición absolutamente diametral con la que yo promuevo. Sin embargo, siempre he dicho, un legislador, usted no lo define por un tema dogmático o por un tema particular, sino por las tres condiciones de la representación, la fiscalización y la legislación. Y esos tres elementos te hacen ser un elemento idóneo. Como pensar de manera distinta a una parte en un tema muy focal y muy distinto, no te convierte en un ser humano que al final tenga distancias absolutas, sino que de manera relativa tenemos diferencias. Y esa relativa diferencia, cuando se concurren en grandes mayorías, tienen que ir a una consulta. No podemos elegirla nosotros cuando estamos claros de cómo pensamos y cómo tenemos una constitución que se convierte en un muro de contención a lo que se apruebe en ese hemiciclo. De modo que decirle al país que hay discusión con la vida de la madre es una mentira que no se la permita más. Cuando le hablen de eso, díganle, mire, cítele el código. Y lo voy a colocar aquí mismo, día tras día que hable del tema, se lo voy a recordar al artículo para que se lo sepan de memoria. Lo dice, cuando la vida de la mujer embarazada esté en peligro, luego de que los elementos sean tomados en cuenta, los elementos científicos, una junta médica decidirá. Los médicos tienen que decidir como siempre lo han hecho. Y como no hay un solo médico preso nunca en la historia del país penal por haber desembarazado a una mujer en esas condiciones. No hay un solo sometimiento, ni hay ningún médico que haya tenido esa consecuencia. De modo y manera que por eso lo estamos aprobando también en este código. Ahora, las otras dos condiciones tienen lamentablemente que ir a la consulta popular y por eso sectores de mi propia iglesia que no quieren tampoco la consulta, ahí encuentran puntos de controvertidos con nosotros, porque tiene que haber un mecanismo amplio para que la sociedad se exprese de manera democrática y lo que ahí se pueda validar entonces sea contenido en una nueva redacción constitucional, porque la única manera de habilitar eso es modificando la Constitución de la República. ¡Llévatelo, Cundo!